Vale, venga. Patrones básicos de movimiento. Decíamos que es una forma de clasificar nuestro movimiento. El movimiento humano es infinito, por tanto nosotros desde el mundo del entrenamiento, del ejercicio, también a nivel de biomecánica y demás, clasificamos una serie de patrones, una serie de movimientos raíz, a partir de los cuales podemos introducir variantes y ir generando movimientos más complejos. Entonces nos iríamos a los movimientos más básicos. Según el autor, puede haber muchos y diferentes patrones de movimiento, pero algunos que hay en común nos vamos a basar en ellos y los extrapolamos al mundo del entrenamiento y al ejercicio. Teníamos la sentadilla, o el squat, el hinge, o la bisagra de cadera, empujes y tracciones, ¿vale? Pero entendemos cómo este patrón sería un movimiento muy básico, muy lineal, y a partir de ahí nosotros podemos ir cambiando y modificando hasta incluso llegar a lo que sería el patrón básico por excelencia, que ahí todos coinciden, que es la marcha, ¿vale? Que es para lo que realmente estamos diseñados, la locomoción. Entonces vamos a ir viendo, a medida que veamos los patrones, como dentro de la locomoción hay implícitos todos los patrones que nosotros veamos, el squat, el hinge, lunge, zancadas, press, pull, ¿vale? Que es lo que vamos a ir desgranando un poquito. Ese es el primer concepto clave, el patrón de movimiento, y es lo primero que vamos a ver, que será el de sentadilla. Segundo concepto clave, rangos articulares seguros o rangos articulares neutros. Nosotros vamos a ir viendo cómo se compone la técnica del ejercicio en base a el criterio de seguridad, en base a los rangos de articulación seguros, ¿vale? Pues nosotros podríamos hacer una sentadilla de cualquier tipo de forma, pero vamos a ver que las articulaciones o determinadas estructuras pues sufren una serie de cargas, de estreses, que pueden ser mayores o menores, y podemos deducir que nuestro organismo lo puede tolerar o no. Vale, el rango neutro, quedaros con este concepto, también oiréis mucho el tema de espalda neutra. Coloca la espalda neutra o lumbar neutra, ¿sí? ¿Esto lo hemos oído? ¿Qué significa eso? Normalmente se dice, bueno, pues si la columna está muy en anteversión, muy culo-pollo, muy extensión o muy flexión, pues el neutro es el punto medio, ¿vale? No está del todo desencaminado, pero tenemos que tener claro a qué hace referencia el concepto de neutro o neutralidad, y no es a un punto, no es a un momento continuo, a una postura concreta, sino a un rango de movimiento, y es el rango de movimiento donde las estructuras pasivas sufren la menor carga posible. Estructuras pasivas, en el caso de la columna, por ejemplo, serían los discos intervertebrales, los ligamentos, etcétera, etcétera. Entonces, si yo fuerzo movimientos de mucha flexión flexión con rotación, etcétera, etcétera, esas estructuras pasivas, discos intervertebrales, etcétera, se ponen en una situación de compromiso, donde van a recibir carga excesiva. Si a eso le sumo kilos o velocidad o cualquiera de las formas que ya hemos ido viendo que podemos aumentar la carga, pues más carga que le meto a esas estructuras. ¿Que por hacer una sentadilla así una vez me voy a lesionar? Pues a lo mejor sí, a lo mejor no. Va a depender de cada uno de nosotros, de la tolerancia que tengan nuestras estructuras y de la carga que yo le esté aplicando. Que no es lo mismo que yo haga una sentadilla mal aquí, con kilos, o con kilos más velocidad, con impacto, etcétera, etcétera. Ahí le meto más carga. Esto puede o no significar lesión, simplemente es un estrés que yo le estoy metiendo a una estructura y ya veremos si esta tiene capacidad para adaptarse o no, ¿vale? Bien, dicho esto, patrones de movimiento, rangos seguros, empezamos con la sentadilla. La sentadilla es básicamente un empuje vertical contra gravedad, un empuje al suelo, y de forma un poco más natural es la forma en la que tradicionalmente descansábamos, y de hecho muchas culturas orientales veis que descansan así, que están así, que juegan las cartas. ¿Y qué más población, a quién más nos podemos encontrar en esta población, en esta posición? A un niño, normalmente, ¿vale? A partir de los 8 o 12 meses, que se empiezan a incorporar, empiezan a hacer ya este tipo de sentadillas. Y ellos ya además veremos que tienen una anatomía más favorable para la sentadilla, ¿vale? Entonces es una posición natural, o es una posición natural tradicionalmente de ir al baño, también, ¿vale? Entonces es algo para lo cual deberíamos estar adaptados. Lo que pasa es que a lo largo ahora de nuestra vida, dado que hemos adquirido una serie de comodidades, pues por ejemplo el suelo ya no lo tenemos aquí, no tenemos que manipular en el suelo, ahora ya tenemos mesas
y estamos aquí. No necesitamos esos grados de flexión de cadera, de tobillos, etcétera, etcétera. Le damos menos uso y con el desuso a lo mejor se pierde. Esto puede ser una hipótesis, una teoría, ¿vale? Pero ya perdemos esa capacidad. Lo que sí está claro, para llegar ahí necesitamos ciertos grados de movilidad, ciertos grados de estabilidad, que eso es lo que hemos ido perdiendo y lo que vamos a ver cómo colocar o cómo hacerlo. Bueno, en fin, la sentadilla como tal, como patrón de movimiento y como ejercicio, tiene que cumplir técnicamente dos requisitos para estar correctamente hecha. A ver quién se acuerda. Los pies bien apoyados y de espalda neutra. Con eso hacemos referencia a cómo se dispone el peso a lo largo de todo mi pie, eso número uno, y dos, cómo se mueve mi columna, que quizás ahí es el eslabón más débil a la hora de salir de ese rango neutro. Si no tengo mucha movilidad, ya sabéis que tiende a flexionarse mucho, el Batwing y demás, que ahora vamos a ver, y ahí sí que si le aplico carga puede sufrir cierto riesgo. Por partes, el pie, tradicionalmente nos dicen una serie de cosas. Número uno, que la rodilla no pase la punta del pie. ¿Qué pasa con esto? Como elemento técnico de la sentadilla. ¿Qué pasa con el hecho de que la rodilla no adelante la punta del pie? Más estabilidad. ¿Más estabilidad? Si yo no adelanto la rodilla, tendré que compensar de alguna forma. Vale, ¿por qué se decía que no se adelante la rodilla, que no adelante la punta del pie? Por lesiones. Porque si adelanto mucho la rodilla va todo al cuádriceps, pero normalmente se decía que no se haga. O sea, un culturista que quiere trabajar el cuádriceps, ¿por qué no lo iba a hacer? ¿Más? Tradicionalmente se dice que no se adelante la rodilla porque se genera mucha tensión sobre la rodilla. Y esto no es mentira, es cierto, ¿vale? Lo único que ahora veremos el por qué se genera esa tensión y vamos a ver si interesa o no. Si yo adelanto la rodilla en exceso, se genera mucha tensión sobre la rodilla. Si me obligo a no adelantarla, para seguir bajando, ¿qué tengo que hacer? Como decía Jorge, incorporarme mucho para atrás, seguir con el culo para atrás y al final acabar horizontal o tumbado. Aquí, ¿qué pasa? Que al separar la cadera de la línea de gravedad, que ahora lo veremos, la tensión se empieza a provocar sobre la cadera. Y la cadera, pues bueno, es bastante amigable con las cargas. Es una articulación fuerte, con una musculatura muy fuerte, muy orientada para decelerar también, con lo cual, vale, lo acepta. Pero ¿qué pasa con la que viene después, un poquito más arriba? Lumbar, aquí ya no tanto. ¿Qué se ha empezado a ver en estudios? Cuando yo le trato de restar esa carga a la rodilla, por no adelantarla, lo que hago es atrasar y le empiezo a sumar una carga excesiva a la columna lumbar. ¿Esto es malo? Tampoco es malo. Es carga, yo le estoy aplicando carga a mis articulaciones. Cuando yo entreno, lo que yo quiero es aplicar carga a mi cuerpo. Ya lo que hemos estado viendo, diferentes tipos de carga para generar un estímulo que dé a mi sistema nervioso una serie de señalizaciones para que éste pueda dar respuesta adaptando a mi organismo a hacerle, en este caso, más fuerte. Si yo le aplico más carga, con el tiempo me va diciendo, necesito ser más fuerte. Como ya lo hemos visto con el músculo, con el tendón, con el hueso, con el propio hueso, era evidente. Cuanto más impacto le estoy dando un estímulo al organismo de que necesito un hueso más fuerte. El sistema nervioso lo procesa y empieza a poner en marcha los mecanismos metabólicos para hacer un hueso más fuerte. Y con el músculo igual, todo igual. Entonces, que yo le aplique carga a las articulaciones no tiene por qué ser malo. Ahora tendré que ver a qué articulación me interesa a mí aplicar más carga o me interesa no aplicar carga porque exista una lesión, porque exista un riesgo o lo que sea. ¿Vale? Permitidme que chequeo. Vale. Bien. Pero a priori, para yo poder bajar a una sentadilla profunda, voy a requerir adelantar la rodilla. Sentadilla profunda es lo que nosotros buscamos ahora como patrón de movimiento. Luego ya vemos si nos interesa hacerla parcial o no, según la persona. Entonces, punto número 1 que nos decían, no se puede adelantar la punta del pie con la rodilla, de momento lo tachamos, lo desmitificamos, sí puede pasar, ¿vale? Va a generarse más tensión sobre la rodilla, ya valoraré si me interesa o no,
Y ya está. Pero eso, el hecho de que yo pueda adelantar la rodilla, me va a permitir bajar un poquito más vertical el tronco. Y ahora sí que lo vemos. La carga que yo estoy levantando, la carga que yo estoy empujando, los kilos, o la masa, mejor dicho, que yo estoy empujando, que yo estoy elevando, ¿cuál es en este caso? Yo estoy, antes hemos dicho, empujando al suelo, pero la masa que yo estoy levantando, ¿cuál es? La propia mía. ¿Y dónde se concentra mi masa? En lo que se llama el centro de masas, ¿vale? Que es ese punto virtual donde se concentraría toda la masa de un objeto. En nuestro caso suele estar alrededor del ombligo, ¿vale? Por dentro, un poquito más arriba que el ombligo y un poquito más dentro, en el cuerpo. Entonces, cuando yo quiero calcular la masa que estoy levantando en una sentadilla, pienso en ese punto. Desde aquí, si yo tuviese un peso, aquí 100 kilos, que es más peso que mi propio peso corporal, ya el centro de masas se va a esa barra. Se distribuiría entre mi masa y la suya, entonces estaría probablemente más cerca de la barra, porque pesa más que yo, pero no sería el centro 100% de la barra, sería un poquito hacia mí también, porque es la suma de ambas masas, de la mía y de la barra. ¿Entendemos esto? ¿Dónde está el centro de masas? Que es el punto al que yo voy a aplicar fuerza. Entonces esto es importante saberlo, porque si yo, un voluntario forzoso, si yo tengo a una persona y sé que su centro de masas está aquí, si yo le quiero desplazar, no le voy a empujar de aquí, le empujo de aquí, ¿verdad? No tiene nada que ver. Yo puedo aplicar incluso más fuerza aquí, mucha más fuerza, y aquí con menos le desplazo. ¿Por qué? Estoy empujando el centro de masas, ¿vale? Donde se concentra un poco toda la masa. Y esta es la línea que a mí me interesa. Gracias. Pues cuando yo trabajo en una sentadilla, mi centro de masas hemos dicho que está aquí, vamos a pensar en ese centro de masas virtual y su proyección hacia el suelo, que se llama línea de gravedad, que esto lo veremos en segundo, en biomecánica, cuando nos metemos más en biomecánica, pero para que tengáis una idea, ¿vale? Sería esta línea. De esa línea, cuanto más se separa mis articulaciones, más palanca tienen que hacer para subir. Y más favorable o más fácil tienen el hecho de subir, en teoría. ¿Vale? Esto os acordáis del tema de la distancia, el brazo de momento. Si mi línea vertical es desde el ombligo y yo bajo adelantando a tope las rodillas, ¿qué articulación está dominando? ¿Está más favorable para generar esa palanca? Las rodillas, porque si pensamos de esta línea vertical, mi cadera no se ha separado nada. Si no adelanto las rodillas y hago esto, que se parece más a un peso muerto, o buenos días, lo que sea, es la cadera la que se sale de esa proyección vertical, es la que va a tener más favorable la palanca. Una sentadilla no es ni rodilla ni cadera, es un 50-50, ¿vale? Es un medio-medio, pero sí es cierto, y ahora veremos por fases cuándo es más, sí es cierto que mi intención es empujar vertical, lo más vertical posible. Entonces debería yo, con el tronco, bajar lo más vertical posible, para hacer la sentadilla pura, ya os digo que o sea, como patrón de movimiento. Luego, a la hora de establecer un ejercicio, a mí me puede interesar más dominar con la cadera o no, o según la persona, según el objetivo, pero como tal, cuanto más vertical el tronco, mejor. Entonces necesito adelantar las rodillas, ¿vale? Necesito eso para poder garantizar la verticalidad del tronco. La sentadilla como tal, en todo su recorrido, se va a dividir en tres fases. En tres fases en función de cómo se comporta la pelvis. Por cuestiones de mecánica de nuestra anatomía, de la pelvis, de cómo se mueven los dos ilíacos con el sacro y cómo se relaciona eso con las caderas y demás, para yo poder descender de 0 a 60 aproximados grados de flexión de cadera, necesito que la pelvis, las dos pelvis, los dos ilíacos hagan una extensión, que sería más parecido a una retroversión de pelvis. ¿Os acordáis? Retroversión, anteversión. Sería más parecido a esto. Este punto sería un poquito más dominante de rodilla. Para seguir bajando, yo ya no puedo seguir 100% recto, ¿vale? Cuando ya entro en esos grados de flexión, entre 60 y 120 más o menos de flexión de cadera, la pelvis tiene que empezar a hacer una anteversión, ¿vale? O los ilíacos harían una flexión y rotación interna.
En el momento no lo ubicáis tanto, pero cuando luego entendáis más de anatomía lo sabéis. Entonces, pasaría, exagerándolo mucho, esto. Bajo un poco más vertical, a partir de aquí se empieza a ir el culo un poquito para atrás, y luego llega un punto para meterte en profunda que vuelves a esa posición, en la que los ilíacos o la pelvis se vuelve a esa retroversión. ¿Sí? Esto es lo que pasaría más o menos en una sentadilla natural. Bajo un poquito más vertical, se va un poquito de la cadera para atrás y vuelvo a entrar, exagerándolo mucho, ¿vale? Esto supone una cosa: cuando yo estoy en máxima flexión de cadera, sí o sí necesito una pequeña retroversión de la pelvis. Necesito que mis ilíacos se posicionen aquí en extensión, que son los dos huesos de aquí, las dos palas, donde se ancla el fémur. Necesito que asomen un poquito la cabeza del fémur para que pueda venir aquí. ¿Entendemos esto? Que si la cabeza del fémur va para allá, cuando voy a flexionar un poquito más, necesito que se roten interno, pero cuando quiero ya máxima flexión, necesito que vuelvan a asomar la cabeza del fémur para poder llevarme la rodilla al pecho. Hay una retroversión o una inclinación posterior de la pelvis. ¿Y os acordáis lo que decíamos? ¿Qué pasa cuando hago una retroversión o una inclinación posterior de la pelvis en la columna? ¿Quién se acuerda? Retroversión de pelvis, ¿qué pasa en la columna lumbar? Flexión. ¿Todos estáis de acuerdo? Efectivamente, cuando yo flexiono al máximo mi cadera, hay una retroversión de pelvis y hay implícita una flexión lumbar, sí o sí. ¿Vale? Y ahora veremos eso qué importancia tiene. Lo que está claro es que si no adelanto la rodilla, no voy a ser capaz de cumplir todas esas fases. O sea, va a llegar un punto en el que flexione en exceso, más de la cuenta. ¿Por qué? No estoy flexionando que esto es a lo que venía. Al no flexionar la rodilla y querer seguir bajando, tengo que seguir flexionando ¿el qué? Las caderas. Y ya cuando llego a ese grado máximo de flexión de caderas, ¿qué pasaba en la columna lumbar? Que se flexiona. Estoy llegando a una flexión lumbar antes de tiempo. Y esa flexión lumbar sí que es un mecanismo de lesión. Es uno de los mecanismos por los cuales, si yo aplico carga, puedo generar más lesión. Puede que sí, puede que no. Habrá gente que tenga más tolerancia o menos. No significa que por flexionar, por hacer esto me vaya a lesionar, todo lo contrario. Si yo cojo un boli del suelo, lo que sea, si no, la columna no se movería, sería un palo, ¿vale? También tiene su papel el que se mueva, pero a medida que yo aplico ya más carga y más kilos, necesito que esté más en esa posición o en ese rango neutro, ¿vale? Pero ahí va a pasar eso. Lo que entonces tenemos claro también es que si hago una sentadilla profunda, por bien que esté, aquí va a haber una flexión lumbar. Se va a ver menos o más, lo que sea, pero va a haber una flexión lumbar. Ahora veremos cómo podemos combatirlo. Entonces, punto número 1, es necesario adelantar las rodillas, porque si no, se va a generar mucha palanca sobre la cadera y la cadera se va a flexionar antes de la cuenta y por tanto se va a flexionar antes de la cuenta la columna lumbar y por tanto va a recibir muchas cargas la columna lumbar, ¿vale? Entonces yo podría hacer, si no soy capaz de adelantar las rodillas, puedo hacer una sentadilla, pero no me voy a ir a grados de profundidad. Para eso, bueno, luego existen otras estrategias para compensar, pero a priori estamos hablando de una sentadilla como patrón de movimiento. Otro punto que nos suelen decir, que las rodillas no se metan para adentro, ¿no? Que cuando hago una sentadilla no pase esto. ¿Por qué? Lo mismo, para no lesionarme las rodillas, porque se dice que aquí con este mecanismo en el que las rodillas se meten para adentro, que se llama, ¿cómo se llamaba? El valgo de rodilla, ¿vale? Luego hay diferentes tipos de valgo, pero bueno, que se meta para dentro de las rodillas en principio es valgo, en este caso puede ser funcional o no. Eso puede suponer un mecanismo también de lesión para la rodilla. Hablamos de mecanismos de riesgo o mecanismos de lesión porque puede pasar, pero tú puedes no lesionarte y puedes llevar haciéndolo toda la vida y no lesionarte, ¿vale? Pero en principio vamos a buscar lo óptimo, lo seguro. Vale, y lo que yo planteaba no es tanto en las rodillas que se meta para adentro o para afuera, sino que distribuya correctamente la carga sobre todo el pie.
todo mi pie, en todo mi pie tiene que estar repartida la carga durante la sentadilla. Vamos a ponernos de pie un momento, probamos una cosa. Yo estoy aquí de pie y vamos a imaginarnos que mi pie, cada pie, se divide en 4 cuadrantes. La parte de adelante, la parte de atrás, la parte de dentro y la parte de fuera. Esto cada pie. Si todos nos vamos hacia la parte de adelante, ahí adelantando las rodillas, vamos a percibir cómo se va un poquito más de tensión a la parte de adelante de las rodillas, lo que sería cuádriceps y, que viene por aquí, al tendón, ¿cómo se llama este tendón? Tendón rotuliano, ¿vale? Es el principal del cuádriceps. Ahí. Si me voy atrás, a los talones, a tope, la carga se iría un poquito más a la parte posterior de las rodillas, que está bastante habituada a recibir carga, no pasa nada. Si me voy hacia afuera, y yo estoy ahí echando peso, podéis si queréis probar solo en una y demás, percibimos que la carga se va un poquito más a la cara lateral externa de la rodilla o esa musculatura. Y si me voy para adentro, ¿qué pasa? De hecho, si forzáis mucho, lo notáis, la cara interna de la rodilla es la que sufre, ¿no? Entonces, cómo yo distribuya las cargas en mi pie, más o menos se refleja en cómo se distribuyan más arriba, en este caso en la rodilla. Si mi peso se va muy para adentro en el pie, que es lo que suele pasar, colapsa ese tobillo, se mete hacia adentro, la cara interior de la rodilla, a saber, ligamento lateral interno, ligamento cruzado anterior, etcétera, etcétera, todas esas estructuras que estén en la cara anterior o que pertenezcan ahí, van a recibir más fuerzas de las que deberían, se va a distribuir más las cargas a ese lado. Lo mismo, ¿puede pasar algo? Sí, no, hombre, pues si yo hago sentadillas con mi peso corporal haciendo esto y me lesiono, es que tengo poca tolerancia, es que estoy flojito, ¿vale? Pero que sepamos que es un mecanismo de riesgo, le meto kilos, le meto tal, y ahí sí que la puedo liar. Entonces, necesito que el peso esté distribuido equitativamente en todo mi pie. Y cuando digo pie, excluyo de la jugada los dedos. Los dedos van a estar ahí solo para mantener un poquito el equilibrio, digamos, si me voy para adelante, que frenen y demás. Pero cuando yo hago una sentadilla, vais a ver a mucha gente que levanta los dedos del pie, o hay gente que los aprieta. ¿Qué significa probablemente, en la mayoría de los casos, que se levanten los dedos del pie? Están echando el peso hacia atrás, se están cayendo hacia atrás. ¿Vale? Vete por aquí. Te sale una medio sonrisa en el fondo te gusta. Venga, hago una sentadilla. Baja lo que puedas. ¿Bajo más? Sí, baja. Venga, bajo más. Bajo más. ¿No puedes más? Bueno, su caso es evidente, habéis visto. Él no tiene movilidad de tobillo, no puede adelantar, no le da. No puedo adelantar la rodilla más. ¿Y qué ha empezado a hacer? Inclinarse, está tumbado. Cuando la sentadilla era vertical, ¿no? ¿Y qué está pasando aquí? Se flexiona la columna lumbar, ¿vale? Bueno, aún así el peso no lo tenía mal repartido. Otra estrategia, gracias, Gonzalo. Otra estrategia que yo pensaba que iba a utilizar es eso más, irse hacia atrás y estar levantando los dedos un poquito por frenar, ¿vale? Y mucha gente, o sea, yo he visto muchos entrenadores que empiezan a decir, para compensar, aprieta los dedos, la puedes liar, porque apretar los dedos al suelo, ya lo veréis más en segundo y más, es un mecanismo de compensación que tenemos ante determinados déficits posturales. Entonces tú apretar los dedos contra el suelo estás fomentando un mecanismo de compensación bastante negativo, ¿vale? Y sobrecargando una musculatura del pie y tal que no deberías. Entonces yo debería ser capaz de distribuir bien mi peso, hacia un lado, a otro, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues vamos a tratar de hacer sentadillas, de momento con los pies paralelos todos, luego vemos el tema de la anchura de los pies, de momento ahí, bajo cada uno hasta donde pueda, permitiendo que el peso esté equilibrado en todo el pie, y que vosotros mismos percibáis que, oye, pues si sigo bajando más ya se me va mucho a los talones, si sigo bajando más a la punta, o lo que sea, que os deis cuenta, si puedo seguir bajando más o menos. ¿Se nota? Sí se puede abrir, o sea, los pies se pueden abrir y tal.
Ahora vamos a ir viendo, de momento solo quiero que lo hagas con los pies paralelos para que experimentes eso. Ahora vamos a ir viendo el por qué se abren los pies y tal. El patrón de movimiento como tal puro debería ser aquí pies paralelos, como ves a los niños jugar, bueno, los niños están así o asá, ¿vale? Pero yo debería ser capaz de hacer esto. Pero luego generamos una serie de compensaciones si no podemos, como es abrir los pies o lo que sea, ahora lo vemos. ¿Vale? Vemos cómo se distribuye el pie. Ahora, lo que os acabo de decir, que os llevo diciendo todo el curso, del peso se reparte equitativamente, no es 100% verdad. Por lo tanto, tiene un porcentaje de mentira, ¿no? Si no es 100% verdad. Sí que el peso tiene que estar repartido equitativamente, yo estoy aquí, mi peso está repartido equitativamente entre lo que hablábamos que era el trípode del pie, la base del dedo gordo, la base del dedo meñique y el talón, ¿vale? Toda esa superficie del pie, ahí está repartido equitativamente, pero es cierto que según cada fase de estas que hemos visto, en las que bajaba con la pelvis un poquito más en retroversión, aquí y luego volvía, ahí el peso se va desplazando ligeramente. ¿Vale? De aquí hacia el talón y luego vuelve un poquito más hacia adelante. Se desplaza ligeramente, pero es algo sutil y yo realmente, lo que nos interesa a nosotros como entrenadores a la hora de sentir y de ver en los clientes, es que todo el pie esté en contacto con el suelo de forma más o menos equitativa y que no haya una zona que se lleve más carga que la otra. Entonces, si bajamos, vamos a bajar la sentadilla todos, nos quedamos hasta donde podíamos repartiendo el peso equitativamente. Si bajamos y ahora echamos el peso a la parte de dentro del pie, ahí sí que se pierde esa alineación entre la rodilla y la punta del pie, ¿verdad? ¿Sí o no? Si yo echo el peso a la parte de dentro del pie, entonces la cara interna de la rodilla ahí sí que se come un poquito más de carga, ¿vale? Simplemente eso es lo que pasa. Vale, tengo que cumplir... Hemos dicho dos criterios. Uno, que el peso esté totalmente repartido en el pie. Dos, que la columna se mantenga neutra. Aunque ya sabemos que cuando llega al final realmente hay una flexión de lumbar pequeñita, ya lo sabemos porque somos especialistas y técnicos deportivos y sabemos la mecánica de la cadera. Aunque lo sepamos, desde fuera, para que sea una sentadilla más o menos segura y en rango neutro, no debería percibirse. No debería verse mucho eso. ¿Cómo llamamos a esto cuando vemos que se flexiona en exceso? Bad wing, ¿vale? O guiño glúteo, que es cuando vemos ahí que se flexiona, se genera una retroversión de la pelvis prematura, ¿vale? No tengo suficiente grado de flexión de cadera, por ejemplo, y se genera una retroversión prematura. Los ilíacos quieren asomar la cabeza del fémur antes de la cuenta, antes de lo que debería. Esto puede ser, uno, porque no tenga flexión de cadera suficiente, o dos, porque como no soy capaz de bajar vertical y me tengo que inclinar más, tengo que llegar a esa máxima flexión de cadera antes de la cuenta. Sigo bajando y ya lo que pasa es esto, ¿vale? Entonces, eso realmente va a pasar, sí o sí. O sea, va a haber una flexión de tronco sí o sí, pero nosotros desde fuera deberíamos ver que no. ¿Vale? Si cumplimos estos dos criterios, peso repartido equitativamente en el pie y columna neutra, ya tenemos una sentadilla segura, ¿vale? Una buena sentadilla donde ya puedo aplicar fuerza y demás. Ahora, ¿qué ha pasado cuando hemos probado a cumplir esos criterios la gran mayoría de gente? Que somos incapaces de hacerlo. Somos incapaces de cumplir esos dos criterios y bajar hasta abajo. Porque para cumplir esos dos criterios necesito unos requisitos físicos, anatómicos, lo que sea, principalmente de movilidad, estabilidad. Necesito que mi tobillo tenga movilidad para desplazar la rodilla hacia adelante con respecto al pie. Necesito que mi cadera tenga movilidad. Si quiero mantenerme vertical, necesito que mi columna torácica tenga movilidad, ¿vale? Eso como grandes articulaciones. Luego, esto lo veremos más en segundo, vamos a ver cómo... Para que el tobillo tenga movilidad, necesito que el pie se mueva bien. Para que la cadera se mueva bien, necesito una pelvis bien. Para que la columna se mueva, columna torácica bien, tengo que respirar correctamente. Necesito las costillas que se muevan bien, ¿vale? Lo que pasa es que ahí ya no nos vamos a adentrar. Lo que sí requiere que sepáis que para hacer una sentadilla bien, tengo unos requisitos de movilidad, que probablemente no cumplimos y empezamos a compensar.
Hay compensaciones que no nos van a generar problemas, así que se puede. Como por ejemplo, si no tengo grados suficientes de cadera y demás, voy a abrir un poquito más el stand de las piernas. Así la rodilla no se tiene que adelantar tanto y estoy, al yo abrir y por tanto rotar externo las caderas, estoy facilitando que mis ilíacos, mis huesos de aquí, hagan esto, se vayan hacia afuera. Entonces estoy facilitando más la retroversión. Si os fijáis, si yo meto los pies hacia adentro a tope, aquí como... ¿Qué pasa en mi pelvis? Así, solo por meter los pies, ¿qué pasa en mi pelvis? Sacas para atrás, que técnicamente es anteversión, sale el culo pollo, ¿verdad? Si yo genero una rotación interna, para yo generar una rotación interna de las caderas, mis ilíacos, mis dos palas de aquí, tienen que hacer esto, que es una rotación interna, que es una anteversión. Y al revés, si yo abro hacia afuera, Pablo, ¿qué pasa si yo abro hacia afuera los pies a tope? Se va para adelante, se genera una extensión de los ilíacos y una retroversión de la pelvis. Entonces, cuando yo en mi stand de sentadilla hago esto, probablemente, o en la medida que sea, puede ser mucho o poco, probablemente pueda ser que yo no tenga alguno de los dos movimientos de la pelvis, o la rotación interna o la rotación externa, o la anteversión o la retroversión, y con esto le dé más acceso, ¿vale? Yo bajo aquí y ya facilito esa retroversión para poder flexionar un poquito más las caderas, que además van por los lados y demás. Siempre necesito un poquito de apertura, porque si no los fémures chocarían con el pecho. Entonces, cuando yo hago esto, sí que se abren un poquito, aunque vayan con los pies paralelos. Y aquí ya lo estoy posicionando así. Como me falta un movimiento, uno de los dos, pues yo compenso de esta forma. También puede ser porque me falte la propia movilidad del tobillo. No puedo adelantar, entonces en estas posiciones ya no necesito adelantar tanto. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que al facilitar y fomentar más esa inclinación externa, esa retroversión, al abrir los pies, ¿qué va a pasar antes? La flexión lumbar. Como yo estoy incitando más a la retroversión, va a haber más una flexión lumbar. Dylan, ¿nos haces aquí una sentadilla? Mirando para allá. Como yo quiera. Como tú te salga natural, tu sentadilla de siempre. Él es powerlifter, ahí abre a tope. Quieto ahí. ¿Cómo lo vemos? Él abre mucho su stand, o sea que estoy ya fomentando la rotación externa, entonces la retroversión, y la retroversión va asociada a... Él va con esto completamente flexionado. Gracias. Ahora, él tiene 18 años, pesa un puñado de kilos más que yo, tiene una estructura sólida, pues lleva años entrenando powerlifting y tal, a lo mejor su columna lo puede tolerar con las cargas que le está metiendo, o a lo mejor no. En un futuro lo sabremos, ¿vale? O puede estar generando ese daño, pero paralelamente hacer un trabajo compensatorio, ¿vale? Pero bueno, es competición para él y ya está, pagas el precio de la competición, en eso y en todas. O sea, no os penséis que un futbolista, un tenista o lo que sea, están jodidos, ¿vale? Rafa Nadal, como está jodidísimo. Lo que pasa es que, bueno, igual con su sueldo yo también aceptaba estar jodido, ¿no? ¿Vale? Son gajes del oficio. Powerlifting es un deporte, pues igual. Hemos visto lo que él hace. Luego hay otra serie de cosas a nivel mecánico y demás, que, bueno, para empujar el suelo nosotros queremos generar una rotación interna, él se sitúa en rotación externa para estar más favorable al empuje al suelo, ¿vale? Que sería, imaginaos, cuando yo quiero empujar a alguien, yo tengo que generar una flexión de mis hombros y tal, con una rotación interna. O sea, si yo hago esto, empujo. Entonces, para yo empujarle con la mayor fuerza, me posiciono aquí, ¿verdad? Si yo hago esto, extiendo, roto externo y demás, es donde más favorable tengo la capacidad de aplicar fuerza en esa flexión y rotación interna. En la sentadilla es lo mismo, él se pone aquí para ser capaz de, ¡pum!, generar el mayor empuje, ¿vale? Pero eso son un poco términos mecánicos un poco más profundos. Pero no dejan de ser compensaciones.
Sí, normalmente los powerlifters o halterófilos y demás, cuando ya te metes cargas, te reubicas de otra forma. ¿Por qué? Porque es necesario yo estar en un rango neutro de columna para poder aplicar fuerza al suelo. El rango neutro de columna no es solo ese rango de movimiento en el que sufre menos la columna, sino que mecánicamente estoy mejor posicionado para que mis músculos tengan una palanca más favorable y puedan hacer más fuerza. Entonces, desde aquí no es la mejor forma para hacer fuerza. Si yo tengo la columna flexionada, se disiparían mis fuerzas en hacer esto. Yo necesito un poquito de extensión para ser capaz de empujar. Esto tiene que estar estable y en línea. Entonces, con una barra, en tu caso, se corregiría un poco, pero no creo que mucho. O sea, si vemos una sentadilla tuya en competición, se va a ver una flexión lumbar, seguro, ¿a que sí? Seguro, ¿no? ¿Vale? Entonces decimos, de momento, sentadilla, 2 puntos técnicos para que sea una sentadilla segura. El peso distribuido correctamente y la columna neutra, que sabemos, entre comillas, que al final no va a haber neutralidad, pero nosotros, a nuestra vista, tiene que estar neutra. Ahora, no tengo movilidad de tobillo suficiente. Si no tengo movilidad de tobillo, ya hemos visto que no se adelanta la rodilla, yo quiero seguir bajando, pues tengo que flexionar la cadera. Como flexiono más la cadera, llego a esto antes. Esto se come mucha tensión. ¿Qué voy a hacer con esta persona si quiero que haga sentadillas? Voy a mejorar, de momento, mejorar la movilidad de tobillo. ¿Vale? Trabajaré paralelamente a mejorar su movilidad de tobillo, que todavía no sabemos. Pero para facilitarle la sentadilla le puedo reducir las exigencias de movilidad de tobillo. Reducir el hecho de que tenga que adelantar tanto la rodilla. ¿Cómo? Como habéis dicho, pues levantándole un poquito los talones. Vamos a probar con esto. Me iba a traer la cuña de casa y se me ha olvidado. A ver, Nacho. No, Nacho no, perdona. Gonzalo. Me he liado. Perdón. Gonzalo, mi favorito. Como quieras, yo sigo. Me queda poco de la sentadilla y hago un pequeño descanso para el peso muerto, ¿vale? Estás chequeando tú eso, ¿no? Gracias. Si aguantas 10 minutos máximo. ¿Seguro? Ha sido por ponerte en sentadilla, ¿no? Vale, fijaos en Nacho. Hazme una sentadilla. Joder, en Nacho, Nacho, Gonzalo. Hazme una sentadilla mirando al espejo. Bien, pero al espejo de allí. Mirando al espejo, dale. Ahí hemos visto un poco sus limitaciones, hasta dónde puede bajar. Además ya se le empieza a meter el pie un poco para adentro y demás. Que esto es otra compensación que no, ya, tanta información la estoy mezclando. Ahora vemos por qué. ¿Vale? A ver, sube. Ahora yo le voy a elevar un poquito los... Perdón. Le voy a elevar un poquito los talones. Me hace la sentadilla aquí con los talones elevados. Estoy reduciendo su necesidad de adelantar. Venga, bajo. Aquí ya puedo bajar un poquito más. ¿Vale? Él sigue manteniendo flexión. Su movilidad está muy limitada. Pero ya le ha permitido bajar un poquito más y un poquito más vertical que antes. ¿Se ve? Él ya sabemos, ya le hemos dicho que va a morir joven porque tiene poca movilidad, ¿no? Pero ahí mejor. Un poquito mejor. Vale. Esta es una estrategia que yo puedo hacer para que él requiera flexionar menos el tobillo. ¿Qué otra estrategia puedo utilizar? Que ya lo vimos. Y ahondaremos más en el segundo cuatri. El peso por delante. Cómo yo gestione la carga, cómo yo ponga la carga, va a influir en dónde se coloque su centro de masas. Si yo pongo un peso por delante, me va a empujar, el centro de masas se va a poner más entre medias de la carga que yo sostenga, perdón, de la carga que yo sostenga y de mi propio centro de masas, me va a facilitar el yo atrasar el tronco un poquito y me va a facilitar entonces no tener que flexionar tanto el tobillo. Entonces, le cogemos aquí, por ejemplo, un disco, te lo pones aquí y a medida que bajes lo separas de ti, sumado a eso, porque le combinamos ambas estrategias. Bajo y separa, estira brazos, estira brazos, estira brazos, estira brazos, estira brazos. ¿Vale? Ya empezamos a Gonzalo a darle, le hemos dado 4 o 5 años de vida así de golpe, ¿no? Y para arriba. Ahora lo que pasa es que lo que le va a limitar no va a ser la fuerza de las piernas, va a ser los hombros, el aguantar aquí una carga. Obviamente.
¿vale? Pero ahí ya ha podido gestionar un poquito más. Y además, si te lo propones, lo podías hacer mejor. Házmelo otra vez. Y ves sacando pecho a medida que bajes. Saca pecho, saca pecho, saca pecho. Saca pecho. Ahí. Venga. Venga, bien, bien. Le damos una prueba de té. Vale, gracias. Uy. A ver, subir el tirón. Nada, ya está bien. Gracias. Yo sí que subo. Muy bien. Entonces, con esto yo le he reducido las exigencias a nivel del tobillo y puede bajar más vertical. Pero no solo eso. También he reducido las exigencias a nivel de flexión de cadera. Si os fijéis, por el mismo principio de poder bajar un poquito más vertical, al poder bajar un poquito más vertical y no tener que inclinarme, ya estoy flexionando menos la cadera. Entonces, ese bad wing o esa flexión del tronco va a sucederse más tarde. ¿Vale? Voy a poder bajar un poquito más vertical, voy a poder garantizar un poquito más que la columna no se flexione. Entonces ya, estas dos estrategias, tanto elevar los talones como adelantar un poquito la carga para que se adelante un poquito del centro de masas, ya me permite reubicarme un poquito, ¿vale? Entonces las personas que sean muy dominantes de cadera, que tiendan a tirar mucho con la cadera o que les cueste, que tengan poca movilidad de tobillo, a lo mejor me va a interesar trabajar con cargas por delante. Esto ya lo veremos en segundo. De momento nos atamos un poco a lo que es el patrón de movimiento principal, ¿vale? El pie, las cargas bien distribuidas sobre el pie. Otra compensación que puede pasar en este sentido es lo mismo. ¿Por qué muchas veces se nos mete la rodilla para adentro? Puede ser, claro, ¿qué está pasando? Que la carga se me está yendo hacia la parte de dentro del pie. ¿Por qué? Porque, como bien ha dicho Jorge, no tengo movilidad suficiente como para adelantar la rodilla y me empiezo a ir hacia adentro. Vamos a probarlo, que esto ya lo hemos probado alguna vez, pero lo repetimos. O sea, la rodilla también se soluciona con la puya. Vamos a verlo. Va, solucionar, estoy apañando, más que solucionando, ¿vale? Si yo trato de adelantar lo máximo posible aquí la rodilla, yendo el pie recto, o sea, el pie recto, la rodilla recta, ¿vale? En línea con el pie, todo lo que pueda, si puedo mucho, puedo dar un paso. Ahí vemos que esa es mi movilidad de tobillo. Si vuelvo atrás y ahora con la rodilla apunto hacia el dedo gordo, tiene que todo el pie mantenerse en el suelo, que no se levante el talón. Voy hacia el dedo gordo, vuelvo atrás, hacia el centro, vuelvo atrás y hacia el meñique. Probar las tres, irlas probando, las tres. ¿Vale? Esto ya lo hemos hecho. ¿Dónde llega más el pie? ¿Eh? Para el frente, dices tú, y por aquí muchos hacia adentro. ¿A ti te llega más si voy hacia el frente o si voy hacia el dedo pulgar? ¿Hacia el dedo pulgar llega más lejos la rodilla? Estoy ahí. Lo que está haciendo es que todo mi pie, todo mi tobillo está colapsando hacia adentro en inversión, ¿vale? Mi pie está pronando, pero sobre todo está colapsando todo el pie en inversión, y mi rodilla, eso me permite ir más lejos con mi rodilla, ¿vale? Es una movilidad de tobillo, vamos a decir, falsa. Está yendo ahí todo el pie. Como yo no tengo movilidad, como mucha gente no tiene movilidad suficiente de tobillo, tiende a abrir y a hacer esto. Las rodillas siguen yendo hacia el frente, muy bien, pero los pies están fuera. Es exactamente lo mismo que esto. Estoy perdiendo la alineación entre rodilla y pie. Entonces, aquí es donde nosotros como entrenadores tenemos que tener mucho ojo para ver bien que la rodilla vaya alineada, que no se meta hacia adentro. Es decir, que no vayan las cargas más a la parte de dentro de mi pie, que las cargas estén bien distribuidas, porque si no la rodilla se va a comer mucha carga. Y súmale, y súmale, y tal. Pero la gente que mete rodillas, o sea, aquí es como menos visible que aquí, pero... Aquí es menos visible que aquí. Sí. Cuanto más abro, más puedo ver que se junten, dicen, ¿no? Y aquí se ve menos, pero también pasa a veces. Claro, pero tú has dicho que si se abren las punteras del pie, cuesta más meter las rodillas. O sea, que la solución sería esta. No. No, yo digo que
que como tienes más movilidad, si colapsa todo el pie, se puede adelantar más la rodilla. Una de las compensaciones que hace la gente también es abrir los pies hacia afuera, pero luego sus rodillas siguen yendo hacia adelante. No era su caso, él abría, pero seguía aquí. Su compensación era por otra historia. Pero cuando es por falta aquí de movilidad de tobillo, una de las compensaciones que puede pasar es eso, que abran los pies y tal. Pero esto puede pasar aquí también. ¿Vale? Hay un pequeño... Las zapatillas con tacón hacen la misma función que esto, efectivamente. Lo que pasa es que ya depende de lo... Habrá gente que necesite 3 discos aquí y hay gente que con un poquito de drop, sí. Sí. De hecho, las zapatillas de halterofilia, las de powerlifting también, pero no tanto. Tienen un poquito de tacón y las de powerlifting son muy rígidas. La diferencia con las de halterofilia es que tienen tacón. Yo diría, esto no estoy seguro, pero diría que las de halterofilia tienen un poquito más de tacón. ¿Vale? Y igual son más profundas sus sentadillas. Tú con que pases el paralelo vale, ¿no? Claro, ellos se meten hasta el piso, como dicen. ¿Vale? Tiene un poquito más de tacón, pero luego lo que tienen es que su suela está dividiendo, o sea, sí que tiene flexibilidad para hacer esto, para extender. La vuestra no, la vuestra es rígida y te botáis bien. Pero sí, es por eso, el drop o el tacón va por ahí, ¿vale? Hay un pequeño componente de valgo de que se metan las rodillas que es relativamente normal y funcional, porque hemos dicho que aquí hacía retroversión, luego anteversión, luego retroversión, que la retroversión va asociada a la rotación externa de las caderas, que la anteversión va asociada a la rotación interna de las caderas, lo hemos visto, y aquí va a haber un punto en el que yo sigo empujando, que viene ahí más o menos con ese punto de estancamiento, y yo quiero generar la rotación externa que va asociada a la extensión de la cadera. Entonces, a veces se mete un poquito las rodillas y se sale simplemente para colocar los músculos y las articulaciones en palancas favorables para poder seguir subiendo. Es como un arco, cuando yo cargo y descargo. Aquí estoy cargando y descargando, ¿vale? Eso es relativamente funcional, pero trae consigo su riesgo. No es tan fácil porque, claro, depende de cómo se mueva el pie, que normalmente, en general, en la población se mueve mal. Entonces, si se mueve todo bien y todo rota interno en su justa medida, guay. Pero como no suele pasar eso, el pie está estancado, además le tenemos en una zapatilla que no se puede mover bien y tal, y se va solo la rodilla, aquí sufre muchas cargas, ¿vale? Pero en cierta medida, yo estoy trabajando con cargas altas, es normal que haga esto, y vosotros en competición eso se verá muchísimo, ¿vale? Que estás aquí y Además hacen rotación interna, es decir, juntan las rodillas, suben el culo y para arriba, ¿verdad? Es básicamente, la cadera es más fuerte que las rodillas, yo busco la palanca más favorable para la cadera. Y además, eso se corresponde, el echar el culo para atrás con la anteversión, con la rotación interna, con que estoy cargando para descargar. Es eso, ¿vale? Es relativamente funcional, pero para nosotros el público de salud con el que trabajemos no nos va a interesar, o sea, nos interesa poco, a priori, ¿vale? Dependerá un poco de la gente que tengamos. Hasta ahí bien, como sentadilla. Luego el segundo cuatrimestre vamos a ver los diferentes posicionamientos de la carga, si quiero incidir en unos músculos, en otros. Entonces hemos visto sentadilla como patrón básico de movimiento, que sería pie paralelo, bajar, esta posición de descanso, o de ir al baño en culturas más antiguas, o de jugar para los bebés. Requiero mantener todo el peso repartido en el pie y la neutralidad de mi columna, sobre todo a medida que aumente las cargas. Esos son los dos requisitos técnicos para una sentadilla segura. Para cumplir esos requisitos técnicos necesito ciertos grados de movilidad, principalmente ahora vamos a pensar en el tobillo y en la cadera, así a grosso. La cadera, esto no lo he dicho, ¿qué pasaba? Lo mismo, si no tengo suficiente flexión de cadera, voy a generar esa retroversión antes para llegar. ¿Por qué los niños bebés pueden estar más cómodamente abajo? ¿O los orientales? Por dos razones. Uno, los niños bebés tienen la cabeza del fémur un poquito más anteriorizada, ¿vale? Cuando crece se va posteriorizando, está un poquito más hacia adelante. ¿Para qué? Para estar preparado, para estar en la posición fetal en el vientre dentro de la madre. Entonces tienen más capacidad de flexión de cadera. Y luego
luego las proporciones, si tú ves a un bebé en tamaño humano, pues sus piernas son más cortitas, el tronco más grande, la cabeza sería así, los bebés son cabezones todos, ¿vale? Y esto lo podemos comparar con un público más oriental. Generalmente los orientales, los chinos y demás, suelen ser más cortos a nivel de extremidades. Y lo ves en los o lo podréis ver en los halterófilos también. Los halterófilos son gente con extremidades cortas, judokas, deportistas gimnastas, deportistas que necesitan un centro de masa bajito, debajo del suelo. Entonces, ahí con esos miembros tienen menos palancas, tienen más facilidad de flexionar. ¿Vale? Entonces decíamos, necesito movilidad en la cadera y estas estrategias mismas que hemos utilizado para el tobillo van a hacer que yo flexione menos la cadera. Al poder ir más vertical, este ángulo se cierra más tarde. ¿Vale? Entonces, para la gente que le falta movilidad de cadera, también le puede valer esto. Y por último, ¿qué pasa ahora en relación a los bebés o gente oriental que estadísticamente tienen los miembros más cortos, y estadísticamente también los orientales tienen más salud de cadera que nosotros, tienen menos problemas de cadera? ¿Qué pasa si cojo a alguien con los miembros muy largos, con un fémur muy largo, proporcionalmente muy largo? Por ejemplo, un jugador de baloncesto, que aparte de ser alto, su fémur proporcionalmente al cuerpo es más largo que el mío, o que el de un oriental, proporcionalmente. Ya no digo que sea, obviamente, es más largo el fémur, pero digo proporcionalmente con el cuerpo. ¿Qué pasa con esa gente? Centro de masa más alejado, mejor, ¿no? Centro de masa más alejado. Lo que les pasa es que tienen más palanca, más longitud, más palanca. Para yo poder bajar vertical, voy a tener que adelantar la rodilla mucho más, pues tengo un fémur aquí. Mi movilidad de tobillo me da hasta aquí, lo que sea, en grados, no sé, 45, no sé, ¿vale? Y yo sigo bajando. Pero si mi fémur estuviese aquí, o sea, si fuese más largo, yo no podría llegar hasta aquí. No puedo adelantar, o sea, necesitaría mucha más movilidad de tobillo. O sea, fijaos, para llegar aquí, si el fémur lo tengo por aquí, tendría que sumarle grados a este tobillo de flexión, ¿entendemos? Necesitaría todavía más para poder bajar vertical. Entonces, ellos llegan a un punto que ya no puedo más y tiran más de cadera, pero por anatomía, porque es que soy muy largo y el grado de flexión, de dorsiflexión de tobillo que necesito ya es inhumano para poder bajar. Entonces, esas personas van a tener ciertas limitaciones en la sentadilla, van a tener que elevar los talones, van a tener que utilizar otras estrategias, o incluso a lo mejor pues no van a poder hacer una sentadilla profunda. ¿Vale? En cuestión de gente alta. Entonces ahí tendríamos dos extremos: el halterófilo chino, que tiene las patas cortitas y baja como quiere, y el jugador de baloncesto de 2 metros, que no es capaz de dejar una sentadilla, flexiona, porque incluso aunque tenga movilidad de tobillo, luego generalmente a lo mejor no tiene, porque si juega al baloncesto tiene tanta reactividad y un tendón de Aquiles tan grueso y tan fuerte que a lo mejor no tiene. Pero aunque tuviese mucha movilidad, tendría que ser una movilidad ya inhumana para poder bajar a una sentadilla profunda, un jugador de baloncesto. ¿Lo entendemos esto? Esto así a grueso, todo lo que era más o menos sentadilla como patrón de movimiento, los puntos técnicos clave: distribución del peso en el pie, columna neutra, y a partir de ahí, ¿qué necesito? Necesito movilidad de tobillo, necesito movilidad de cadera principalmente. Luego también, cuando ya sostenga carga y demás, movilidad a nivel torácico, que sea capaz de extender bien, que no me vaya esto. ¿Y de rodilla entonces? ¿De rodilla? ¿El qué? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué hace para que no se metan para adentro? O sea, siempre por la movilidad del tobillo. Siempre no, hemos visto que hay un valgo funcional o disfuncional. El funcional sería porque quiero aplicar fuerza contra el suelo, y yo puedo tener buena movilidad, yo en sentadilla más o menos voy bien de movilidad, pero cuando tengo mucha carga siempre se me mete un poquito para adentro. Es más o menos funcional. Pero ya te digo, si se mueve todo, si se mueve el ilíaco, si se mueve bien el pie y todo, tampoco estaría generando excesiva carga, pero eso ya es más complejo de ver. Otra cosa ya es que meta las rodillas, o sea, gente que ya está bajando y está metiendo las rodillas, porque no tiene movilidad de tobillo y compensa yéndose hacia adentro. Por ejemplo, o si tienes un stand muy grande, pues enseguida vas a meter, ¿vale? Probamos ahora un poco las sentadillas cada uno y nos evaluamos, nos valoramos, cortamos ahí y lo probáis entre vosotros un poco y avanzamos al peso muerto.
Vale, ahí cuando hago una sentadilla profunda, ella que tiene buena movilidad y buen stand y demás, sí que vemos que la columna lumbar se flexiona ligeramente, ¿no? Subimos ahí ligeramente. Subimos, hacemos sentadilla frontal, con la carga por delante teóricamente debería dejar un poquito más, cuanto más peso tuviese más, pero ahora vemos claramente cuando se para la barra de ti, se reubica la espalda y ya se pone más neutra. Vuelve a acercarla a ti, y ahí lo veíamos todo, ¿verdad? Ahora está siendo menos exagerado que antes. Venga, pero ahí si le dejo un rato descansando, se le empieza a flexionar un poquito más la columna. Separo la barra de ti, y ahí se reubica un poquito más, ¿vale? Pero está bien, ella tiene buena sentadilla. Y si aumenta la carga, si sube los kilos ahí en la sentadilla frontal, lo más probable es que se vaya reubicando, porque el centro de masa se está yendo más hacia la barra, esa barra no pesa nada. De momento el centro de masa importante es el suyo, no el de la barra. Cuando le meta kilos sí que pasaría eso, ¿vale? Muy bien, gracias. Dale a la sentadilla, nos enseña su sentadilla, ¿vale? Ahí vemos que, bueno, él no tiene tanta movilidad, pero está bastante aceptable así a grosso modo, ¿no? Se le ha ido aquí un pelín, pero igual, seguramente, si le ponemos carga adelante, levanta un poquito los brazos, yo no le veo desde aquí, pero me lo decís vosotros, se le corrige un poco, ¿vale? Si adelanto el centro de masas, él por narices, extiende el tronco y además, como tiene que aplicar fuerza, ya se va situando en la situación favorable, que es con el tronco recto, respira, ¿vale? Vale. Entonces, bueno, eso es simplemente, ponte otra vez. Vamos a ir viendo eso, los dos puntos técnicos que veíamos. Uno, la columna neutra, que ya la hemos visto, que va bastante bien. Hemos visto que pasa el proceso natural que tiene que pasar, y sin peso más, pero a medida que meta un poquito de peso se corrige bastante y es aceptable. Y luego el otro era uno, columna neutra, y dos, mantener el peso distribuido bien en los pies, ¿no? En su caso, ¿veis algo en los pies? O en la alineación entre la rodilla, hazla mirando ahora hacia cámara si puedes, o la alineación entre la rodilla y el pie. Eso lo podemos ver en la alineación entre rodilla y pie, o en si vemos la distribución del peso en el pie. ¿Vale? A ver si vemos algo. Vuelve a subir. Colócate bien, los pies paralelos y más, y baja despacio. Aquí vemos con los calcetines, dale, según va bajando, y ahora menos, antes se le han rotado los pies hacia afuera, ¿vale? No, esto es que le falta un poquito más de movilidad de tobillo como para realmente poder hacer bien la sentadilla, y él lo que hace es apuntar con la rodilla hacia adentro para poder llegar más lejos con la rodilla. Claro, no va con la rodilla hacia adentro, sino lo que se le abre es el pie, pero se sigue yendo hacia el frente, para poder ir lejos. Eso no es funcional, está bastante mejor, ¿vale? Se está forzando. Pero sí que vemos que se le levantaba un poquito los meñiques, y entonces que la carga, ahora está mejor, estás forzando más, ¿no? Sí. Está menos natural. Entonces, él está forzando más ahora y lo que hace es echar un poquito más el peso hacia afuera y demás. Pero a priori se le está yendo el peso hacia adentro. Si yo le dejo aquí un rato, abajo sí, porque voy a bajar normal, en plan. Baja normal, o da igual, aunque le dejase un rato, su peso se va hacia adentro un poquito y esta parte se levanta. Por su falta, porque no tiene suficiente movilidad de tobillo para, él tiene un fémur bastante largo, pues entonces compensa metiéndose un poquito. Si él sube arriba y mira para allá y hazlo otra vez. Si lo hace como antes, que estaba forzando de echar un poquito el peso hacia afuera, ¿vale? Lo que gane por ahí, no, ahora estás mal, ahora está el peso, como antes, que estabas forzando a hacerlo bien. Echa el peso un poco hacia afuera para que no se le vaya adentro, echa el peso hacia afuera en los pies, hacia el canto externo. Más. Ahí. Si hago más eso, se redondea más aquí. ¿Lo habéis visto? Porque hago la rotación externa de las caderas con el ilíaco, entonces es una compensación que sale por un lado o por otro. Entonces a él le falta un poquito de movilidad de tobillo. Tendría que irlo trabajando, que veremos si viene del pie o lo que sea. Tendría que irlo trabajando, y si lo hace ya directamente con la cuña, prueba, con los talones elevados. Sí. Como a él le falta muy poquito, seguramente ya con eso corrija del todo. Si es un poco incómoda esa, ya lo sé. Yo tengo una rampa, una cuña, y ya sale una sentadilla de manual, ¿no? Sí. De manual. Muy bien. Vale, normalmente en vez del disco se utilizan cuñas o rampas. Yo la que tengo, lo que yo compro, por ejemplo, es
que a veces pones la cuña de sentadilla y te clavan una pasta. Pues hay unas rampas, para quien quiera, en Amazon de garaje, rampas de garaje, de las de anclar, ¿vale? La tengo siempre en el coche.